¿Quién más? Sin miedo. ¿Conocen los últimos requerimientos que han solicitado el SAT? ¿Alguien más? ¿Cuáles son los problemas que estamos teniendo hoy? Compatibilidad con distintos RPs. ¿Alguien más? Son comerciales, deben de tener mucha facilidad de palabra. ¿Ya? ¿Cómo se hace la conexión al web service? ¿Cuál es el problema que estamos demorando mucho en entregarle a los usuarios al cliente? Eso lo vamos a meter dentro de la recurrencia de los sitios de la fábrica de software. Marco. Sería muy importante que mencionarles todos los conceptos básicos de toda la factura electrónica. Mencionar también todos los productos, la diferencia entre el neón azul y el neón rojo, compatibilidades, adecuaciones. Ya, con eso empezamos, ¿no? Son muchos temas para verlos en 2 horas. ¿Sí? Esto se va a llevar más. Yo le estimo unas 5 sesiones, más o menos de 2 horas. Pero vamos a procurar resumirlo ahorita y ya posteriormente, Nes, si gustas, podemos sacar un tema en específico y sobre eso desarrollarlo o explicarlo para poderlo bajar y ya se programa con tiempo y lo vamos viendo, ¿no? Como dicen, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Diferencias entre el neón rojo, neón azul y el legacy. Nosotros le llamamos neón rojo porque fue la primera versión. Anteriormente nosotros teníamos una versión que se llamaba STO Factura, sobre el cual estaba todo el tema de la emisión, la recepción, gastos, contabilidad electrónica, y self-service, ¿sí? Llámese emisión. Algunos de ustedes, bueno, no creo que muchos, la mayoría son nuevos.
En el portal de emisión, pues básicamente llevamos a cabo todo lo que venía siendo la emisión por importación, la emisión manual, de todos y cada uno de los tipos de comprobantes, que fuesen factura, nota de crédito, nota de cargo, recibo de honorario, recibo de arrendamiento, traslados o carta aporte, tanto manual como por importación. De igual forma, la emisión de todos y cada uno de los complementos que existen actualmente. Posteriormente, en el mismo portal se podía llevar a cabo lo que viene siendo la recepción. La recepción con todos y cada uno de los desarrollos, adecuaciones que se hicieron en un momento para un cliente. Pero básicamente su función principal era tomar un XML, ya fuera emitido por nosotros o emitido por cualquier otro proveedor, y llevaba a cabo lo que venía siendo la validación estructural del propio XML, cómo estaba conformado, cómo estaba timbrado, cómo estaba sellado, y se basaba básicamente en llevar a cabo las validaciones correspondientes que se marcaban en el anexo 20. El portal de gastos. El portal de gastos era algo similar a lo que se tenía era algo similar por su funcionalidad principal, era similar a lo que se llevaba a cabo en el de recepción, pero tenía una variante que se complementaba con un submódulo que era ¿perdón? ¿Plantillas? No. ¿Cómo se llama? Anticipos. ¿Qué era lo que le permitía anticipos? En este portal se cargaba y se interfaceaba con algún ERP, y lo único que se alimentaba aquí en esta parte era lo que eran, por decir así, valga la redundancia, un anticipo. Un anticipo que se le daba al empleado, independientemente del área, ya sea para solventar los gastos del viaje que iba a hacer. Regresaba y tenía que llevar a cabo su comprobación de gastos. En la comprobación de gastos, se mandaba a llamar lo que venía siendo el anticipo del empleado, por decir así, ¿no? El anticipo fue de 20,000 pesos, se cargaba el anticipo, y posterior a eso, se empezaban a cargar los comprobantes en este portal. ¿Qué era lo que hacía? Simple y sencillamente, lo mismo que se hace en recepción, se cargaba el XML, PDF, que al final del día era el CFDI, y sobre el monto que existía aquí, empezaba a llevar a cabo el descuento. Básicamente era eso, era como una comprobación de mis gastos que yo realizaba. ¿Hasta aquí les queda claro lo que hacían los tres? ¿Sí? Recepción. ¿Cuál es el alcance de recepción? ¿Alguien que le ayude? Es importante que pongamos atención, porque al final del día, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nos enfrentamos con clientes que nos empiezan a cuestionar. Y si no entendemos el flujo, no entendemos el ciclo, el origen del problema,
el origen del planteamiento que nos está haciendo el cliente, muchas veces tendemos a dar respuestas que dice el cliente, chinga, como que no me hace sentido lo que me están respondiendo. Y ahí empieza a generar como una especie de incertidumbre en el cliente del manejo o el conocimiento. O sea, no estoy diciendo que tenemos que tener que tenemos que tener un conocimiento, unos skills enfocados a todas y cada una de las áreas, ya llámese cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, contabilidad, bla, 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 bla. Pero sí por lo menos ahí como que medio defendernos y darnos de alguna manera entender con el cliente para poder brindarle una solución más adecuada. Entender las necesidades del cliente y sobre eso nosotros escucharlos y hacerles un planteamiento. Yo tengo un portal que te puede ayudar a solucionar esto. Te puede facilitar la vida con esto. Lo vas a automatizar. Va a haber procesos que vas a seguir haciendo manuales, pero de una u otra forma podemos, pues podemos facilitarte básicamente el trabajo. Entonces, el de azul, recepción, ¿qué era? No, me refiero a la información para poder producir el documento. No necesariamente del RP. Cualquier proveedor. Recuerden que es un XML, al final del día un XML basado, emitido por cualquier otro proveedor, que era lo que hacíamos, tomamos el XML, llevamos a cabo validaciones de acuerdo al anexo 20, que en su momento estaban vigentes de acuerdo a la miscelánea fiscal del momento, y así, simple y llanamente le hacía la validación correspondiente de acuerdo al anexo 20, checaba, revisaba que estuviera bien sellado, que estuviera timbrado, que estuviera vigente, que estuviera estructuralmente conforme a lo que dicta el propio archivo. No sé si han escuchado los XSD o XSLT. Al final del día son dos documentos sobre los cuales se basa la aplicación, en donde están marcadas las reglas del juego. Llámese la nomenclatura, llámese expresiones regulares, llámese tipos de datos, longitudes, etc. Entonces, a partir de eso, era que trabajaba el ambiente de recepción. El campo de importe. El campo de importe debe ser un numérico de tal longitud. ¿Qué era lo que hacían? Simplemente pasaba a hacer sus validaciones. En algo no pasaba y en ese momento rechazaba el archivo. Su función principal era validar el XML. No se puede decir que también es, en lugar de decir validación de XML, se puede decir validación de SPDI. Llámese validación de SPDI, llámese validación fiscal. Un complemento de esto era el tema, adicional a la validación fiscal o validación del CFDI, como menciona Angie, había un apartado que le decían la validación comercial. ¿A qué se refería con esta parte? Básicamente era, muchas veces hacíamos interfaces con el RP o con algún sistema origen o con alguna vista o tabla de pasos que les proporcionaba, y a partir de eso tomábamos lo que era un contrato, una orden de compra, bla, 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 bla. Toda la información que se les puede venir en mente. A lo mejor, dentro de las validaciones que hacía, ¿qué era lo que sucedía? A lo mejor muchas veces pasaba la validación fiscal. ¿Por qué? Porque fiscalmente estaba correcto, pero comercialmente no. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese CFDI no estaba asociado a un RFC o no estaba asociado a una orden de compra. Y así sucesivamente a todos y cada uno de los anexos o criterios que en su momento llegaron a complementarlo. Y ya, pues seguía un flujo, un proceso de aprobación, de validador, de consulta, dependiendo
el esquema o el nivel o los flujos o filtros de aprobación que el mismo cliente definía, como muchas veces nomás se ocupaban en el portal para llevar a cabo una sola validación, fin de la historia, o decían, ¿sabes qué? Quiero que pase por un flujo de aprobación de 3 niveles, ya sea o almacén, que es quien recibía el producto o el servicio, llámese compras, llámese y así sucesivamente hasta que llegaba con el área que al final del día decía, ¿pago o no pago? Ya posteriormente a eso, ¿qué era lo que sucedía? Regresábamos la validación y en su momento llegó a interfacearse para poder determinar la programación del pago, si estaba pagado o no se iba a pagar, o la causa o el motivo por el cual se estaba rechazando el comprobante. Todo eso pasaba en recepción. Contabilidad electrónica. En su momento salió con la versión 1.0. Ya después se incorporó la versión 1.2, brincándose la 1.1. No sé por qué. El SAT de la 1.0 brincó la 1.2. Y pues al final del día nomás era la reestructura de 3 campos. No se agregó nada más. ¿Y qué era lo que pasaba aquí en este portal? El cliente cargaba lo que eran la balanza, el catálogo, las pólizas y los auxiliares. ¿Alguien recuerda que me dé un ejemplo de un auxiliar? De hecho, hoy en día se sigue haciendo. Para todo el tema de la contabilidad electrónica que teníamos en STO Factura, se sigue haciendo actualmente. Seguimos utilizando STO Factura para emitir contabilidad y para el tema de las retenciones. Hay un auxiliar muy importante, que es el auxiliar de folios, o el auxiliar de UIDs, como quieran llamarle. ¿Cuándo se utiliza o se implementa este? Imagínense que hay una empresa, en estricta teoría, ¿cuál es la idea de las pólizas? Factura, póliza. Factura, póliza es 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Y al final del día, la póliza, ¿qué es lo que contiene? Contiene los datos del RFC, el que emite, el que recibe, sus importes, su relación con el UID y las fechas. ¿Para qué utilizaron el auxiliar de... ¿Dónde estabas? El auxiliar de folios? ¿Qué era? Simple decir, sí, simple y sencillamente una empresa decía, para no generar una póliza por cada empleado, generaban una sola póliza, y esa póliza le asociaban todos los UIDs o todos los comprobantes de nómina a la misma. Si tenía 3,000 empleados, no iba a ser 3,000 pólizas, simplemente hacía una póliza con los 3,000 UIDs y esa parte lo metía como el auxiliar, que era el auxiliar de folios. Después está el portal de autofactura. Pues como la palabra lo dice, este portal que era lo que hacía, que es lo que hace, le permitía, llámese al cliente o al usuario final, mediante un ticket, mediante un recibo o algún documento, algún papel que le era entregado al usuario, conectarse a un portal y autofacturarse. Aquí los criterios podían cambiar, ya sea que le pidieran un aporte, que le pidieran fecha, le pidieran sucursal, le pidieran una hora. Les voy a poner un ejemplo del aeropuerto. En el aeropuerto te piden fecha de entrada, fecha de salida,
perdón, fecha de salida, importe, número de ticket y terminal. Con esos 4 valores se ingresan al portal y ¿qué era lo que hacía? Llevaba a cabo una validación nada más para ver que existía. Y una vez que existía, pues ya te dejaban facturar. Es su función principal. Autofacturar. ¿Para qué? Pues de alguna manera muchas veces yo bajaba cansado del avión, iba y recogía a alguien, tenía prisa, no quería hacer fila, simplemente con el ticket me iba a mi casita y a mis tiempos, en el momento que yo lo decidiera, me podía generar la factura. Y retenciones, pues al final del día, es para emitir lo que viene siendo todos aquellos comprobantes de retenciones de terceros, de dividendos, de accionistas, etcétera, ¿no? Eso era lo que en su momento tenía, o de lo cual estaba conformado STO Factura, que ahora pasó a ser, o todo el mundo ya lo conocemos, por Legacy. Actualmente de STO Factura, ¿qué se sigue utilizando? Si mal no recuerdo es retenciones, y contabilidad. Derivado de la migración que se iba a tener para 3.3, pues estábamos en una necesidad, pues, de migrar toda la plataforma de Legacy de STO Factura. Pero de alguna manera se estaba tornando un poco complicado su administración y su mantenimiento. ¿Por qué? Por la forma como ya estaba programado, tantas manos, etcétera. Salud. Gracias. Entonces se decidió migrar a neón, o el neón rojo que le llamamos nosotros. ¿Por qué rojo? Porque algunos de nosotros pues ya hemos interactuado con el neón. Al final de cuentas era neón, pero le llamamos neón rojo porque pues, casi todo su entorno o su plantilla es roja. ¿Qué pasó? Pues la emisión única y exclusivamente la sacamos en el neón rojo, con complicaciones, con issues, con áreas de oportunidad, pero pues al final del día, ahorita ya se ha venido corrigiendo con el paso del tiempo, y sí, lo sacamos prematuramente, lo sacamos muy verde al mercado, lo debe de haber sido neón rojo, pues debimos haber puesto neón verde. Pero pues ya con el tiempo, lo hemos venido solventando todas y cada una de las situaciones que se nos han presentado. Ahorita ya está más estable. Octubre del año pasado, sí hay un mundo de diferencia. Entonces, básicamente, hasta ahorita, el neón rojo es lo único que tenemos. Emisión. Y hasta ahí va a llegar. Ahí murió el neón rojo. ¿Por qué? Después de que sacamos neón, emisión de Legacy o STO Factura, teníamos que continuar desmenuzando la pechuga de las aplicaciones. Es decir, al propio Legacy irlo desmembrando e ir sacando lo que venía siendo todas y cada una de los módulos y componentes para hacerlos más óptimos,
hacerlos más administrables y que de alguna manera nos consumiera menos tiempo las actualizaciones. Entonces, se sacó recepción y se sacó gastos al neón azul. Su funcionalidad es la misma que tenía en ST Factura. Hacen lo mismo, tienen la misma función. Es lo único que es, pues tiene otro look and feel. Está basado en otra plataforma y el entorno con el usuario en estricta teoría es un poco más amigable a la vista. A lo mejor sigue siendo complicado para algunos todavía utilizarlo, pero pues vaya, ¿no? Sigue siendo lo mismo. ¿Por qué les comento que neón rojo hasta aquí va a quedar? Porque posteriormente se va a migrar al azul. Se va a meter contabilidad electrónica y retenciones. El portal de autofactura, ese ya se desintegró de esta parte y lo tenemos directamente, lo migramos a una plataforma o un lenguaje de programación PHP, que es mucho más rápido, lejos, estoy hablando de 10 veces más rápido que el anterior, es más sencillo y consume mucho menos recursos. Ahora, como bien ahorita mencionaba Marco, esas son las diferencias principales que existen entre el neón rojo, el azul, y espero que no haya otro color ya, y el Legacy. ¿Nos queda claro? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Y qué valor tiene haber restriccionado los módulos? ¿Por qué separar edición con recepción y gasto? ¿Por qué? Cuando se pasó el Legacy, cuando de Legacy se pasó o se sacó emisión, se buscó, por decir así, una plantilla. Se buscó hacerlo en una plataforma para en estricta teoría hacerlo más rápido, hacerlo más amigable, hacerlo más flexible. Pero como dicen, pues nos salió tiro por la culata. Empezaron a salir muchos problemas. En su momento no hicimos un análisis más profundo y sobre la marcha pues empezamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque casi fue una migración al vapor. ¿Por qué pasarlo a lo azul? ¿Por qué? Porque muchas veces dicen que de los errores se aprende. Y pues el error aprendimos y lo estamos materializando en el azul. Básicamente esa es la idea del por qué todo se va a pasar al azul. Pues ya en el azul ya está más estructurado, ya estamos manejando, al final del día, podría decir así, tenemos un propio core que puede ser la emisión, recepción o algún otro módulo, y todos aquellos desarrollos, adecuaciones, todo aquello que se sale del estándar de nuestra aplicación, los estamos manejando como satélites, que no interfieran absolutamente en nada con lo que tenemos en el core. ¿Sí? De tal forma que si yo necesito, vamos a partir que salió una modificación en la resolución miscelánea fiscal para el anexo 20, donde me dice, ¿sabes qué? Ahora se va a validar, se va a agregar un nuevo tipo de documento,
o la estructura de comprobante va a cambiar, etcétera, etcétera. Nosotros llevamos a cabo una modificación a esta parte, planchamos y aquí no pasa nada. ¿Qué se nos complicaba? Pues que antes teníamos esto, por decirlo así, ¿no? Nomás voy a pintar uno. Ay, qué feo se ve eso, ¿verdad? Estaba todo integrado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que el módulo, tal cual, tenemos que hacer la revisión completa de todo. Tenemos que no nomás probar los cambios que nos pedía la miscelánea, sino que tenemos que asegurarnos que los desarrollos funcionaran como parte integral cuando no debió haber sido así. ¿Y eso a qué nos llevó? A mantener un solo core en la aplicación, y todo esto funciona como satélites, o simplemente como componentes, o como cosas adicionales que le puedes quitar o le puedes poner, y no te afecta tu funcionalidad original. Digo, llámense, pueden llamarse reportes, pueden llamarse interfaces, puedan llamarse descargas específicas para ellos. Por ejemplo, el aeropuerto tiene una que dice, en mis recibos de nómina, cuando yo emita mi recibo de nómina, quiero que se haga un merge de mis PDFs. Quiero que me los ordene por número de empleado, o sea, que lleve, por ejemplo, un order by, que sea el número de empleado, la entidad que los está emitiendo y el área. Y dices, ¿quién más me va a pedir eso? Pero al final del día eso no agrega valor al producto, pero pues es algo que pidieron exclusivo para ellos. Es la forma como lo estamos manejando. Vamos con un cliente, se lo ponemos, y ya nosotros decidimos todas y cada una de las funcionalidades adicionales que se salen de emisión. ¿Para qué? Para ofrecérselas como un valor agregado. Hay muchas cosas que posiblemente le van a servir, no le van a servir, y pero ahí están ya. Simplemente se apagan y se prenden, nada más. ¿Sí quedó claro? No. ¿Alguien más? ¿No? ¿Vale? Pues mira, la idea es hacerlo todo claro. Pero pues ahorita existen muchos clientes que aún siguen casados con tener la aplicación dentro de su propia infraestructura. Ahí en esos escenarios, pues tenemos que ser un poco más ágiles, más vivos nosotros, y que ofrecerles los beneficios de la nube. No es lo mismo que tengas 1, 2, 3, 4 personas administrando un centro de datos, administrando tu site, a que yo me esté haciendo cargo por esto y todo por esta maldita cantidad. Y no nomás es eso, pagas luz, pagas altos costos de internet, tienes que estar al pendiente de la propia refrigeración donde se encuentra, o sea, tienes que, se les tiene que hacer ver todos los beneficios que se tienen en la nube. Menor costo, la administración y el mantenimiento corren por mi cuenta, los respaldos corren por mi cuenta, o sea, todo lo administro yo. Cualquier tipo de incidente. A diferencia de que si lo tienes in-house, ¿qué crees? ¿Se cayó el servicio? Su padre lo siento. Mi póliza no te soporta eso. Es que se me apagó el servidor. Pues qué pena, ¿no?
Entonces, tenemos que hacerle ver todo eso. Porque muchas veces el cliente, oye, que mi ambiente que mi ambiente no está facturando, que está lento. Sí, está lento. A ver, en ocasiones el cliente da por hecho que es nuestra, a pesar de que fue nuestra aplicación, da por hecho que es mi responsabilidad mantenerle la aplicación online, darle mantenimiento correctivo y preventivo a la base de datos, y eso es mentira. No es mi responsabilidad hacer sus respaldos, no es mi responsabilidad estar llevando a cabo indexaciones a la base de datos, ver cómo se está comportando la base de datos, ver cómo se está comportando el portal, de tal forma que todo esto le empiece a impactar en su performance, le empiece a impactar en sus consultas, le empiece a impactar en las propias comunicaciones o en las propias conexiones de los usuarios hacia la aplicación o hacia el servidor donde se están conectando. Muchas veces dicen los clientes, no, pues es que yo tengo tengo 50 megas. Tengo 50 megas para mi internet, ¿no? Y aún así está lenta la aplicación. Ok, estoy de acuerdo. Pero, ¿cuántos equipos están conectados a esos 50 megas? ¿Cómo controlas qué miran en internet? ¿Cómo controlas qué descargan? ¿Cómo controlas cómo está el tráfico de tu red? ¿Cómo controlas todos aquellos temporales que se van generando en los equipos? Todo eso te alenta. No es lo mismo decir, tengo 50 megas dedicados para una caja, a decir, tengo 50 megas, pero ¿qué crees? Realmente esos 50 megas divididos entre todos los equipos, realmente, ¿cuál es el remanente que le toca al equipo que está facturando? Ya cuando le demuestran todo eso, dicen, ah, bueno, sí, el pendejo soy yo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como les decía, tenemos que saber vender la nube. No nomás es decir, voy, instalo y se acabó. A lo mejor los primeros meses, los primeros años, las primeras transacciones, no lo sé, pueden ser semanas, meses, años, dependiendo del volumen o las transacciones o los usuarios que se conecten, pues en un inicio el equipo pues está, o la aplicación está trabajando súper rápido. Vuela, mandas un documento y te escupe el timbre y el PDF y todo lo hace súper chinga. Pero con el tiempo se va degradando. ¿Por qué? Porque no está teniendo mantenimiento. La base de datos no tiene mantenimiento. La base de datos no se está monitoreando. Los propios logs que van generando la aplicación, pues ahí se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, y no es lo mismo abrir un archivo o que la aplicación diga, ok, tengo que ir a escribir a un archivo. Es lo mismo que vaya y abra un archivo de 1 mega, a que vaya y abra y escriba en un archivo de 200 megas. Todo eso es parte del mantenimiento que se le está dando a la aplicación. Entonces, digo, me puedo aventar 2 horas diciéndoles los beneficios o el cómo hacerle de alguna manera entender al cliente que en la nube, en pocas palabras, él se deja de cosas. La nube tendría que ser más barato que el físico. La nube tendría que ser más barato que el físico. Pues debería de ser más barato. Debería de ser más barato.
compartir el Mira, al final del día, nosotros en la nube tenemos dos esquemas en el cual dice el cliente, yo no quiero compartir las canicas con nadie. Yo lo quiero para mí solito, yo quiero una caja exclusiva para mí. Pues en ese momento la caja o las cajas, ¿por qué? Porque tenemos un tema en la nube que dependiendo las versiones, o perdón, dependiendo los módulos, generamos capas. Generamos capas. Dependiendo las capas, dependiendo su volumen, dependiendo la antigüedad, dimensionamos o proyectamos más o menos cuánto va a estar ocupando, cuánto va a estar consumiendo. Entonces, como te digo, manejamos dos escenarios. El escenario es el dedicado y el otro es el compartido, en donde al final del día yo me comprometo con un cliente a mantener la aplicación. Pero la aplicación, el servidor, ahí van a vivir muchos clientes. Llámese, por ejemplo, muchas veces ustedes cuando ven algunas URLs de clientes, por ejemplo, hay unos que son neón, punto de seteo factura, hay unos que son DCC, 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. Esos son compartidos. Pero, por ejemplo, los que son AICM, punto de seteo factura, American Tower, punto de seteo factura, bla, bla, bla. Esos son servidores dedicados. El cliente dijo, yo te voy a pagar para que estés haciendo. Yo decido por la pelota. ¿Perdón? Yo te digo, señor Felipe, pero como está dedicado. Al final del día, al cliente se le expone, ¿no? O sea, igual, nosotros mismos no somos exclusivos de la nube. Nosotros formamos parte de una nube privada o de una nube pública. ¿Vale? Tenemos ambas. Entonces, es el esquema que le tenemos que plantear. Tenemos la pública y la privada. ¿Cuál es la pública? Exclusivo. La privada, comparten los recursos con el resto, pero tu performance sigue siendo el mismo. No, para ser honestos, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Pero pues muchas veces el propio ego, el cliente de sentir el power, decir, no, yo lo quiero solito para mí. Y chingas. Te lo doy. ¿Qué cuesta más? ¿Cierto? Pero también hay otros temas de disponibilidad, ¿no? Es la misma. No, que el cliente te pide, por ejemplo, no sé, el aeropuerto de la Ciudad de México te va a pedir 24 horas de arriba, soporte, servicios, a otros clientes que a lo mejor no sufren tanto porque no esté arriba el sitio, ¿no? Todos quieren todo el sitio 24 horas, pero no tienen esta garantía del 99.99%. Para todos es lo mismo. A nosotros el centro de datos nos da el 100%. Nos da el 100% de disponibilidad. Y ya sea en una nube compartida o en una nube pública, perdón, privada, la disponibilidad de los servidores es la misma. Aquí lo único, perdón. El centro de datos es nuestro proveedor se llama Marketplace Cloud. Se encuentra el centro de datos primario lo tenemos en la ciudad de Boston. El secundario lo tenemos en Los Ángeles y tenemos un terciario en Lowell, Massachusetts. El de Lowell, perdón, el de Los Ángeles lo estamos migrando a Dallas. Ahí para allá lo vamos a migrar. O sea, al final del día, independientemente de que yo tengo esos 3 centros de datos,
ellos a su vez me dan redundancia con otros puntos. ¿Preguntas? ¿Sí quedó el tema de lo de la nube? No, sí más rapidito porque como que nos estamos enamorando mucho, ¿no? ¿Quedó clara la diferencia entre el neón rojo, azul y el Legacy y el por qué? ¿Sí? ¿Seguros? Ahora, el tema que comentaban de la disponibilidad es la misma para todos, ¿eh? Es la misma. Aquí, ¿cuál es el tema? Que al final del día ya es un tema comercial, el cómo nos aprovechamos nosotros de esos beneficios que tenemos para subir un poquito. Ahora, aquí hay un punto que es muy importante que tenemos que dejar claro, es con nuestros propios clientes. Recuerden que una ayuda, un échame la mano, después se convierte en una obligación. Hay clientes que no tienen el soporte contratado de 24. Muchas veces, en estricta teoría, se tiene delimitado que el horario de atención a los clientes que tienen el soporte básico de lunes a viernes es de 9 a 6. Hay clientes que no sé en qué momento pierden la noción del tiempo, la noción del día, que es fin de semana, pasa a las 6 de la tarde y pues al final del día, pues esto es un negocio. Entonces, dependiendo de todos aquellos clientes que tienen el 7x24, que si tenemos clientes 7x24, pues la cantidad de recursos que tenemos asignados. Y muchas veces, todos aquellos clientes que son de soporte básico, quieren que los atiendas fines de semana, fuera de horario, antes de su horario, o después. Y los recursos que tenemos asignados para atender a nuestros clientes, que son 24 horas, pues muchas veces como que sí hay tiempo, a veces no hay tiempo, y en ocasiones lo hacemos por el servicio, por apoyarlos. Pero posteriormente los clientes se aprovechan de eso y siempre quieren que los atiendas. Ahí es en la parte en donde tenemos que dejarles claro el hecho de, pues no es lo mismo estar pagando un soporte básico a un extendido. ¿Por qué? Porque en el extendido tengo que tener gente que pueda soportarte a ti y a todos los que tengan el sistema. Eso a nosotros como empresa nos cuesta. No es lo mismo que, por decir así, por alguna razón, tienes problemas con tu línea telefónica. Pues quieres que te la arreglen, quieres que revisen qué es lo que está pasando, que no salen llamadas, no tienes internet, qué sé yo. Llamas a tu centro de atención, pues le recordamos que el horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 6, bla, 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 bla. Pero para todos aquellos que tienen otro esquema de atención, hay alguien que les toma las 24 horas. ¿Pero qué crees? Yo voy a pagar 5 pesos, estás pagando 15 pesos por ese servicio. Eso cuesta. Entonces, ¿Está dividido por líneas? ¿Mande? ¿Está dividido por No, es la misma línea. No, es la misma. Al final del día es la misma línea, pero yo te digo, yo te puse un ejemplo de un problema con tu línea telefónica. Entonces, el que tú tengas a alguien ahí las 24 horas, eso te cuesta. Y eso es lo que tenemos que transmitir. A lo mejor, no sé si es un 15-25% más sobre el mantenimiento que pagan, pero pues hay que pagarlo. Conceptos básicos. ¿Dudas? ¿Ya podemos cerrar este?
Conceptos básicos. ¿Quién dijo conceptos básicos? A ver, dame un ejemplo. Base de datos, A ver. ¿Qué otro? webs de importación, bueno, del que escucha, del que importa. Creo que eso me lo voy a aventar con un diagramita para que sea un poquito más entendible. Sí, pero vámonos un poquito a conceptos básicos. ¿Sí saben qué es un CFDI? ¿Y si saben de qué está compuesto? Al final del día, un CFDI, el CFDI tal cual, es un XML. El que le diga que el PDF es la factura, eso es una mentira. Simplemente el PDF es una representación impresa del XML o del CFDI. Realmente mi factura es el archivo XML. Pero pues, si no eres del área de sistemas, informática o puntos similares, pues nomás ven letras, líneas, y pues sabrá Dios. Para eso existe el PDF, para que se pueda interpretar. El CFDI está compuesto por un cabecero. Está compuesto por un cabecero. ¿Qué es lo que contiene la cabeza de este documento? Básicamente está compuesto por el sello. ¿Alguien sabe qué diferencia existe entre el sello y el sellado? El sello es el que tiene el SAT, ¿no? Es correcto. Y el sellado ya el PAC. Es importante que entendamos esta diferencia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a caer dentro de oportunidades con el cliente. Porque el cliente dice, pues yo tengo mi salida del RP. Ya te lo puedo dar sellado. Te puedo hacer un layout con tu especificación, bla, 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 bla. El origen y la salida que quieras. Entonces ahí es nosotros donde empezamos a jugar. Porque tenemos que empezar a jugar con base a nuestra conveniencia, como empresa, como aplicación. ¿Por qué? Porque si a mí me dan un XML ya sellado, para mí es mucho mejor, es más rápido y más fácil. Porque me tengo que evitar el trabajo de hacer la estructura del XML completo, de hacer las validaciones correspondientes y de sellar el comprobante. ¿Y en qué se traduce? Se traduce en que lo tengo más rápido. Y en que, si así me lo piden, puedo construir el PDF mucho más rápido. Estamos hablando que nos estamos quitando milisegundos de encima. Dices tú, milisegundos. Pues sí, pero son milisegundos muy valiosos en un flujo de volumen.
Acuérdense que el timbrado es un negocio de commodities. El que timbra más rápido, más barato, tiene más mercado. A mí de nada me sirve que estar con un pack que me da súper barato, pero ya a las 500 me timbro un documento. A mí nada me sirve estar con un pack que me timbre súper rápido, pero que me cobre los ojos de la cara. ¿Cuál es el punto medio? Rápido y barato. Que a veces no se da, pero es, al final del día, es lo que todos buscamos. Y me refiero yo, todos buscamos porque como humanos siempre queremos bueno, bonito y barato. ¿Va? Regresando al tema de sello y sellado. Como bien menciona Angie, el sello es el certificado de sello digital que la autoridad, bueno, en este caso llámese SAT, le entrega al contribuyente para que pueda emitir sus comprobantes fiscales digitales, utilizando a un PAC, el que ellos quieran, para poder timbrar. ¿Qué es el sellado? El sellado hace esto. Toma la información del emisor. ¿Quién es el emisor? ¿Alguien sabe qué es un emisor? A ver, uno por uno. Tú. El que está generando la factura. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El que va a enviar la factura. ¿Quién más? Acuérdense que tienen que tener un concepto homologado, todos, que es un emisor. Exacto. Es el que emite. Ese es el emisor. O en este caso, si lo quieren ver traducido, es el proveedor. Digo, depende el sentido que le den, ya sea desde un punto de vista de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, pues ahí cambia el sentido del proveedor. Exacto. Aquí es el proveedor el que está emitiendo el servicio, que en este caso es nuestro cliente. ¿Quién es el receptor? El que recibe la factura, el que recibe el servicio. ¿Sí? Exacto. Las líneas o conceptos básicamente es las partidas, los artículos, ya sea el producto o el servicio que se le está vendiendo, que se está ofertando. Y, ¿mande? Exacto. ¿Y qué es lo que contiene? Pues tiene la cantidad, el precio unitario, el impuesto y el importe. Básicamente eso es lo que contienen las líneas. Cantidad, precio unitario, unidad de medida, descripción y ¿qué más? A ver aquí adelante. ¿Qué es lo que contienen las líneas? Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Importe, precio unitario. ¿Qué más? ¿Cómo lo mido? Unidad de medida. Tengo, por decir así, tengo una pieza, es cantidad, unidad de medida, precio unitario, descripción, impuesto y su importe. Eso es lo que contiene las líneas. Ok, ahora sí. ¿Qué es el sello? Con el certificado o el sello del emisor, se toma esta información y se genera un hash. Un hash es una cadena única
e irreemplazable. ¿Sí? Bueno, aquí dentro del cabecero pues va un apartado que es la fecha, ¿no? Fecha, bla, bla, bla. Entonces, llámese línea, impuestos, totales. Entonces, ¿qué es lo que hace con el certificado? Se toman la fecha, los datos del emisor, los datos del receptor, las líneas y los impuestos. Llegan de cuenta que hacen como una especie de un snapshot o es como una foto de lo que se tiene en ese momento y a partir de eso generan una cadena que no dice absolutamente nada. Son puras letras, números, que ni para nosotros por más informático que seas, no sabes qué dice. Simplemente es una cadena de caracteres. Pero pues al final del día es un hash que se genera antes de timbrar. Ese hash o ese sellado, ¿qué es lo que me permite saber? Que en esa línea de tiempo el documento eran los datos que tenía. Y ese sello o ese sellado me va a permitir poder timbrar el documento. Y es muy importante, con algún dato que yo altere del sellado, el documento se corrompe. Ya no sirve. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? El momento que yo tomé la película, algunos de ustedes en seguridad de la información estuvieron aquí en un curso y vieron el tema de integridad. No sé si lo recuerdan. ¿Qué era integridad? El que la información se mantuviera fidedigna. Es correcto. O sea que desde el momento que se genera el sellado hasta que llega al usuario final o en el transcurso del tiempo, todo lo que se encuentre dentro de emisor, receptor, líneas, impuestos, totales, etcétera, nunca se va a alterar. Es decir, aún así yo puedo tener un CFDI ya timbrado y así de la nada yo diga, le voy a agregar más líneas, le voy a cambiar las cantidades, lo voy a poner más barato, lo voy a poner más caro. Sí se puede, no digo que no se puede. Pero al momento que pase por un validador, va a caminar. ¿Un validador como cuál? ¿Como qué módulo? Como módulo de recepción. Va a volver a revisar la estructura del documento y va a detectar que el sellado no corresponde con lo que estaba. Y desde ahí te dice que es un documento apócrifo. Que en algún momento del tiempo se alteró. Esa es la importancia del sellado en el CFDI. Y esa es la diferencia que existe entre un sellado y un sellado. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Por qué les mencionaba que para nosotros es más fácil? Bueno, todavía no termino, ¿no? Para nosotros es más fácil recibir un CFDI ya sellado, porque nos quitamos toda esa chava de sellado. Son milisegundos que nos ahorramos. Ya posteriormente, dentro del mismo cuerpo del CFDI, tenemos algo que se le llaman complementos y que se les puede venir encima. Se les puede venir en mente. Llámese complementos de pagos, llámese complemento de planes de retiro, llámese complemento de nómina. ¿Cuál otro complemento? Detallista. Hay uno que es el más importante de todos los complementos.
Creo que lo está viendo contigo. Hidrocarburos. ¿Mm? Está viendo hidrocarburos. No. El complemento más importante de todos. Que sin ese complemento, el CFDI no es CFDI. La factura no es factura. Sin ese complemento, bueno, pues es que si les digo ya van a saber. Sin ese complemento, no existe el PAC. El complemento de timbrado. El complemento de timbre digital es el más importante. Porque si no está ese complemento, si no está esa parte del complemento, simplemente es un archivo XML común y corriente sin validez fiscal. Acuérdense. Es el que al final trae una cadena y dice STO, por decirlo así. No, es un folio. El complemento de timbre está compuesto por el sello del CFDI, el RFC del PAC que certifica, el UID, una cadena y otros datos. Pero es el complemento más importante de todos. Es el que le da validez fiscalmente a la factura. Y ya después vienen las adendas. Adendas, las que se las puedan venir en mente. Ahora, ojo, aquí hay un tema muy importante. El CFDI ya sellado y ya timbrado, ¿se puede modificar? Sí, sí se puede modificar. En el apartado de complementos. O en el apartado de complementos es donde se agregan las adendas. Estas se pueden poner antes o después del timbrado. No afectan. No tienen absolutamente ninguna injerencia sobre la integridad del documento. Yo puedo agarrar un CFDI ya sellado y timbrado y le puedo incorporar la adenda o le puedo incorporar, la adenda y el documento sigue siendo fiscalmente válido, estructuralmente válido. ¿Se afecta el importe? Tú en la adenda le puedes meter misa y no pasa nada. Se la puedes quitar, se la puedes poner, puedes guardar el archivo y no pierde integridad del documento. ¿Pero por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? No. ¿Por qué? No lo requiere anexo 20. A criterio de- Aparte. ¿Por qué? Hace un momento lo expliqué. Porque no es una información que solicita el SAT, que no es una información para el SAT. Sí, pero no. Hay una razón más importante. Es un plus para el cliente. No. ¿Por qué? Me aventé como 20 minutos explicando esa parte. Esto sellado, ¿no? Porque no forma parte del sello, es correcto. ¿Y qué es lo que me da el sello? La integridad del documento. ¿Qué es lo que contiene el sello? Información importante, importante. Es correcto. Así es sencillo. Por eso es de que si yo al XML le agrego, le quito la adenda en ese apartado, no pasa nada con el XML, no pierde integridad. Sigue siendo un CFDI válido. La adenda, ¿cuándo puede ser? Puede ser antes de sellar, antes de timbrar o después de timbrar. Para nosotros es totalmente lo mismo. En el PAC, ¿qué hacemos con el sellado? ¿Qué hacemos con la adenda? Nosotros se la quitamos.
¿Por qué? Porque no es lo mismo transmitir un paquete. Como la adenda pueden ser 5 líneas, pueden ser 50, pueden ser 100, no lo sabemos. Pero al final del día, esos kilos que le quitamos al XML que se va a mandar timbrar, sí juegan en cuanto al tiempo. Entonces, para siempre irnos sobre un parámetro, se la quitamos. Lo mandamos timbrar, lo regresamos, y una vez que ya está timbrado, le volvemos a pegar la adenda. ¿Qué es lo que hace Neon? El mismo caso. Antes de mandárselo al PAC, le quita la adenda y una vez que el PAC le regresa el timbre, se la pega. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Está siendo muy técnico, lo estoy explicando lo más no técnico posible. ¿Sí? Entonces, ahí atrás, ¿quién me puede decir qué era lo que contenía una línea o qué era lo que contenía los conceptos? Recuerden que es un tema de que dicen, ¿yo por qué carajos tengo que saber qué contiene un concepto? Recuerden que es parte del producto que estamos haciendo. Muchas veces el cliente, cuando nosotros nos acercamos al cliente, el cliente entiende, da por hecho que nosotros tenemos dominio total de lo que él está careciendo. Muchas veces, si no sabemos darle una respuesta, o en su caso, le respondemos una pendejada, pues esto de alguna manera como que incertidumbre. Imagínense que yo llego a venderles aspiradoras a la puerta de su casa o por teléfono, pues es que nomás chupa aire o jala aire o succiona. Pero si no tengo un poco más de dominio de contexto de lo que le estoy ofreciendo, por más buen vendedor que sea, pues no me la va a comprar. Entonces, si le empiezo a hablar no, sí, puede hacer llamadas y ver la tele desde ahí, me decía, cabrón, como que no me la va a comprar. Entonces, tenemos que, y al final del día, como le digo, yo me puedo pasar, hable, pero mucho depende de lo que ustedes sigan dándole por fuera. O lo que ustedes, a partir de lo que ustedes mismos empiecen a generar. Y créanme, yo se los digo por experiencia, con el solo hecho si te paras o te plantas frente a un cliente y el cliente entiende o se da cuenta que tienes dominio de lo que le estás hablando, muchas veces no recibes ya negativas. Te las empieza a comprar todas. Aún así le estés vendiendo manzanas en lugar de peras, el cliente te las va a comprar todas. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que sabe de lo que estás hablando. No eres cualquier cuate que iba pasando y le pusieron una camisa roja que diga STO y sale a vender. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que en ocasiones el cliente hace una pregunta, no somos del todo concretos con la respuesta y empieza a generar más preguntas, pero no porque el cliente esté muy güey o no entienda, simple y sencillamente porque el cliente, como dicen, está
tentando el terreno. A ver quién está más güey, ustedes o yo como cliente. Y al final del día, pues él necesita saber. Pero le digo, es importante que, pues, le sigan viendo por fuera. Digo, al final del día, en coordinación con Eneas, podemos ir preparando inducciones. No, ¿cómo te llamas? Con Jesús, que dijo capacitación. Digo, ay, en la madre, capacitación como que se escucha muy fuerte. Yo voy más con el tema de inducción. O sea, yo te voy a dar las herramientas, te voy a guiar, pero no te voy a capacitar tanto algo. Porque al final del día, de quien depende qué tanto capte, de quien depende qué tanto me interese, qué tanto me adentre en el tema, y yo mismo lo desenvuelva internamente, ¿de quién cree que va a depender? De lo que está el loco ahí parado diciendo y diciendo y diciendo cosas, y yo con mi teléfono, pensando en la maroma del piojo, qué sé yo, no va a depender de mí. Va a depender del interés que yo mismo genere en las cosas. Y al final del día, eso ustedes mismos lo van a ver reflejado en las propias interacciones que tengan con el cliente. Solitos se van a dar cuenta cómo se van a empezar a desenvolver y cómo se van a empezar a comer al cliente. Así de sencillo. Entonces, entre mejor dominio tengan del tema, no estoy diciendo que tienen que ser unos expertos, pero sí por lo menos entender lo básico. Y va a haber ocasiones que me queda totalmente claro de que ya les van a empezar a hablar en un tema muy técnico, en un tema muy, ya muy cerrado, van a decir, ahí sí solicito apoyo para ponerte a alguien que hable tú por tú. Porque no es lo mismo hablar de tú a tú con uno de sistemas a que te pongan a hablar de tú a uno de sistemas con un contador. Uno va a hablar de activo, pasivo, capital, etcétera, y el otro va a hablar en lenguaje de bits, en ceros y unos. Uno va a hablar uno va a hablar caja, bancos, clientes, cuentas, etcétera, y el otro va a estar hablando base de datos, va a estar hablando de servidores, va a estar hablando de lenguajes, etcétera. ¿Va? Entonces es importante que les vayan cachando, ¿eh? Igual y también en una misma sesión como que está muy cabrón absorber todo. No digo que no sean chingones, pero necesitaríamos tener una esponja en el cerebro para aprender todo. Entonces es gradual, pero sí hay que poner de nuestra parte. No hay que esperar que el conocimiento nos caiga del cielo o estar a expensas de que alguien más nos esté resolviendo las broncas en las cuales nos estamos metiendo. O inclusive los mismos problemas nosotros mismos los generamos. Bueno, entonces, esto lo voy a explicar con un diagramita, el tema de conceptos básicos.
¿Alguien ha escuchado que es un CSV? Un archivo .csv. Es un archivo de Excel. Es un archivo de Excel que no es Excel, pero es más parecido a un archivo de texto, a un TXT plano. Exacto. Cuando les mencionen CSV, es un archivo que se puede leer en Excel. Es un archivo que puede venir, que puede venir delimitado por pipes. ¿No más? Que puede venir delimitado por pipes. O por... Y tiene información totalmente plana. El TXT es lo mismo. Es lo mismo que el CSV, pero este se puede abrir en cualquier editor de textos. El XML, igual, es un archivo, pero ya cumple o debe de cumplir con otras características especiales, como por ejemplo, ¿cómo lo digo? Si yo inicio con una etiqueta y dentro de esa etiqueta voy a meter datos, tengo que cerrar con la misma etiqueta. ¿Sí? Hagan de cuenta que es como información anidada, si lo quieren ver así, o es como un nada, o es como, por decir así, no sé si les ha tocado que se meten a páginas, la que ustedes quieran, y dicen menú. Y dentro de ese menú dice compras, mis pedidos, etcétera. ¿Sí? Dentro de eso, de compras, hay otro submenú que es ¿mande? Ay, ¿qué sabes? Hogar. Y dentro, y así nos vamos. ¿Sí? Más o menos, ¿lo van cachando? Sí. El XML es similar. Tiene una etiqueta padre. Dentro de esa etiqueta padre, tenemos una subetiqueta y así sucesivamente. Dentro de cada una puede ir un valor. Ejemplo. El ejemplo que les ponía hace un momento de los conceptos. A lo mejor la etiqueta padre se llama concepto. Ahí güey. Concepto. Dentro de concepto va cantidad. Y pues trae un 1. Luego, unidad de medida. No sé, pieza, por decir así. ¿Sí? El XML está conformado de esta forma, como una especie de árbol. Una especie así como que de submenús que van generando como que valores escalonados que deben de cumplirse. Ese es un XML. Y el TXT, pues usted puede poner misa, ¿no? Existen, ¿por qué lo estoy separando? Aunque es el mismo tipo de archivo. Estoy separando tanto los del cliente como los del CTO, porque aquí nosotros ya tenemos definido un orden en que me tiene que pasar la información. ¿Sí? O como le dicen, ¿no? El típico, el layout de STO. Yo le digo, en la primera línea me vas a poner todos los generales. Folio, serie, fecha, tipo de documento, bla, bla, bla. En la segunda línea me vas a poner los datos del emisor. En la tercera línea, del receptor. En la cuarta línea, las partidas. Y así sucesivamente. Yo,
En esta parte defino qué y cómo y en qué orden me lo va a mandar el cliente. Ya sea un CSV, un TXT o un XML. Y aquí en este apartado, pues es el cliente quien me marca las reglas del juego. ¿Por qué sucede esto? Porque el mismo cliente ya no quiere invertir en su sistema. ¿Para qué? Para poder generar la salida como yo la necesito. Entonces yo como STO me tengo que adecuar a lo que el sistema, el RP, el Legacy o el Excel o lo que tenga el cliente puede generar. Entonces me dice, a ver, ¿me puedes generar TXT? No, pues, ¿me puedes generar un XML? No, pues no. ¿Un TXT? No. Mi sistema lo único que me permite hacer es hacer la extracción de información y me los deja en un CSV. ¿Ok? Sin bronca, con eso me alcanza. Pero, ¿nosotros qué le pedimos al cliente? ¿Puedo leer cualquier archivo? Sí, puedo leer cualquier archivo. ¿En cualquier formato? Sí, en cualquier formato. No tengo problema. Pero, a diferencia de este, ahora es a la inversa. Yo le tengo que decir al cliente, dime qué dice. Dime qué me estás mandando primero. Márcame las reglas del juego. ¿Para qué? Para que al momento que yo lea el archivo, ¿ande? Lo pueda, al momento que esté haciendo el barrido de línea por línea, sé qué información es y a dónde me lo voy a llevar, o qué voy a hacer con él. Porque de lo contrario, pues voy a hacer un batidero y nunca voy a poder, a partir de eso, generar la factura. Bueno, entonces a partir de eso, tenemos el archivo origen. Ya sea venga desde un RP, desde un Legacy, desde un Excel o de donde venga. Posteriormente, ¿qué es lo que hago? Hago una lectura. Hago una lectura de este archivo. ¿Para qué? Para poder construir mi XML de importación. ¿Por qué le llamamos XML de importación? Porque al final de cuentas es el archivo sobre el cual, ahora sí, yo voy a poder construir tu factura como cliente. ¿Sí? Ya tomo el archivo, lo sello. Al momento que estoy haciendo el sellado, y llevo a cabo todas las validaciones. Las validaciones correspondientes de estructura, las validaciones de las sumatorias y las validaciones de la LCO. ¿Alguien ha escuchado la LCO? En sí tal cual significa lista de contribuyentes obligados. ¿Pero qué contiene? Única y exclusivamente la LCO es un documento que más o menos, si mal no recuerdo, pesa como 12 gigas, en donde el SAT muchas veces lo hace una vez por semana, 2 veces por semana, que publica la LCO. ¿Y qué contiene? Contiene, contiene un listado de todos los RFCs de los contribuyentes. ¿Sí? ¿Y qué me dice ese RFC? ¿Cuál es el estatus del contribuyente ante el SAT? Si está en la lista negra, Es un listado que si está en la lista blanca, qué certificado tiene, qué vigencia tiene, o si su certificado
está activo, está revocado. ¿Para qué me sirve? Parte de los cambios que se hizo en la 3.3, antes yo podía emitir facturas a diestra y siniestra, sin importarme si era un contribuyente que le debía al SAT, si era algún evasor de impuestos, etcétera, ya fuera el que emitiera como el que recibiera. Ahora esa lista me permite, de momento, antes de yo mandar timbrar, hoy la consulto. ¿Para qué? Si está vigente y está en la lista blanca, sin problemas puedo emitir el comprobante. Si no está en la lista o me aparece revocado, el comprobante nunca se va a timbrar. ¿Sí? Ahora, todos los que estamos aquí aparecemos en esta lista. Porque inclusive para poder emitir los recibos de nómina, si un empleado no está registrado ante el SAT, el recibo de nómina nunca se tiene. Es muy importante eso. Entonces, ya hubo ahí una recurrencia con unos clientes, específicamente de timbrado, que les regresábamos el error de que el RFC no se encontraba dentro de la lista de contribuyentes, o no estaba en la lista del SAT. Ahí lo que deben de entender y deben de ayudarnos es, a ver, no es mi responsabilidad el que no estés en esta lista. Ojo, no es un tema del PAC, no es un tema de NEON, no es un tema de STO, es un tema de tu estatus fiscal ante el SAT. ¿Que puede ser una equivocación? Sí, puede ser una equivocación de que por alguna razón te quitaron. Puede ser una equivocación de que yo como contribuyente, al momento de entrar al buzón tributario, cometí un error y yo mismo revoqué mi certificado. O sea, pueden ser N cantidad de escenarios. Pero la responsabilidad principal aquí es contribuyente, SAT. Aquí el PAC, NEON, STO, ventas. Vaya, toda la organización no tenemos absolutamente nada que ver. Nosotros como empresa y como PAC no controlamos lo que el SAT publica ahí. Eso es muy importante que lo sepamos. Resumido y en pocas palabras, la LCO, ¿qué contiene? ¿A quién le puedo facturar y a quién no? Si no te facturo porque no estás aquí, ahí no hay forma que pueda suceder. ¿Va? Las sumatorias, como les decía, pues al final de cuentas aquí sumatorias son cálculos biles, que es cantidad por precio, impuesto, total. Fin de la historia. Que todo cuadre hasta el último centavo. Existe un tema de máximos y mínimos para los impuestos, que no voy a profundizar mucho en eso, pero pues acuérdense por el tema de ya sea de dónde se genera el archivo o quién lo está generando, pues va a haber una variación en cuanto a los decimales. Entonces, para eso existe una fórmula que le llaman máximos y mínimos. Es decir, por decir así, de acuerdo al impuesto y a los importes, más o menos, creo que ya fue.
Por ejemplo, así. El máximo me dice que va a ser el punto 80. El mínimo, el punto 40, por decir un valor. Entonces, todo lo que oscile dentro de ese rango, al momento que yo genere ya sea mis impuestos, tanto trasladados como retenidos, debe de mantenerse dentro de esto, para que pueda ser timbrado. ¿Sí? Y al final del día, no siempre son estos valores. Los valores se van a mover, porque al final de cuentas es una fórmula que se calcula en el momento, dependiendo las condiciones de los impuestos. Eso es en el momento. Simplemente yo la tengo ya precargada y dependiendo los valores que me vaya arrojando, los trasladados, los retenidos, y la cantidad o la sumatoria de los propios impuestos, es como me va a arrojar estos valores. Y sobre eso, todo lo que salga o todos los cálculos que se generen tienen que estar dentro de este rango. Es para lo único que sirve. Pues la estructura, como ya les mencionábamos, tenemos una cabecera, llámese comprobante, tenemos su sellado, tenemos su emisor, tenemos su receptor, tenemos su partida, o sus conceptos, o sus líneas, tenemos sus impuestos, y that's it. ¿Va? ¿Se dan cuenta que desde aquí hasta aquí cómo hemos tocado, por llamarlo, conceptos básicos? Si hay un concepto o hay un tema que no esté siendo lo suficientemente claro o específico, con toda la confianza del mundo, levanten la mano. Porque recuerden que muchas veces caemos en el error de que damos por hecho que lo que estoy diciendo, pero no lo estoy entendiendo. Y no es así. No necesariamente sucede de esta forma. Por eso es que muchas veces caemos en el error de los supuestos o de la comunicación, porque empezamos a omitir comentarios, empezamos a omitir temas que de alguna manera, más que ayudarnos, nos perjudican. Porque nosotros estamos obviando, estamos dando por hecho que todo lo que estamos escribiendo, que todo lo que estamos diciendo, todos los demás lo van a captar a la primera. Y no necesariamente eso aplica. Por eso muchas veces cuando llegan y me dicen, oye, espérate tantito, a ver, dime de quién estás hablando, o de qué estás hablando, de qué módulo estás hablando y en dónde está. No me la sueltes así nomás de que no funciona o algún tipo de problemática. Entonces, ponme un poquito en el contexto para yo poder entender mejor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si hay algo que no está quedando claro o tienen algún tipo de duda, levanten la mano. Esa fórmula de los decimales, ¿en cuánto tiempo se puede aplicar? ¿Cómo en cuánto tiempo? Ajá, porque tengo un cliente que aún es prospecto, pero me comentaba que tenía un problema por ahí en la liga de pruebas con esa parte de los decimales. Es que esa es una fórmula, así como es como una fórmula de base por altura sobre 2. Al final de cuentas, todos y cada uno de las variables son los valores que tienen las cantidades, que tienen los impuestos, que tienen todo lo que está trasladando. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que tomar la fórmula para poder determinar el máximo y el mínimo, meterle los valores
que él está plasmando en su CFD y ver el margen que le va a definir. Y sobre eso poder determinar, de poder determinar desde su sistema origen cómo tiene que ajustar, si tiene que redondear hacia arriba, tiene que redondear hacia abajo, o simplemente no tiene que redondear. Porque al final del día la sumatoria de todos esos decimales ya no va a cuadrar. Si quieres te paso no te traigo mi máquina, ¿no? Pero te paso las fórmulas. Digo, y esas fórmulas son las mismas que te voy a dar yo, son las mismas que debe tener el cliente, son las mismas que están en el SAT. ¿Tú tienes esa fórmula, no, Marco? Sí. Entonces es una fórmula estándar. Y esa se mueve como hacia los valores. ¿Lo podemos encontrar dentro del SAT para poderse hacer llegar? Sí. Entonces te digo, no va muy lejos el mismo Excel. El mismo Excel, cuando empezamos a jugar con los decimales, y dices, ¿sabes qué? Creo que hay unas funciones ahí para más, menos decimales. Entonces, si tú empiezas a manejar muchos decimales, 3, 4 decimales, y conforme vas recortando ceros a la izquierda o vas agregando, te dan cuenta cómo van redondeando. Entonces tiene mucho que ver también la cantidad de decimales que está manejando. Si al final, si empieza con unos cálculos de 6 decimales, de 4 decimales, de 2 decimales, y en su resultado final trae otra cantidad de decimales diferentes a los de arriba, pues ahí ya está empezando a tener diferencias. Pero te digo, al principio, cuando recién empezamos con todo ese tema del CFDI 3.3, fue un dolor horrible, porque el problema principal que teníamos con todos los clientes era el redondeo. Fue precisamente esas fórmulas. Entonces, ¿tú lo viviste? Poco a poco, pues ahí fuimos como, a ver, aquí están las tablas. Te tienes que manejar sobre lo que te dé el máximo y el mínimo, y sobre eso es el valor que tiene que salir. Por el contrario, o estás muy arriba o estás por debajo, pero no estás dentro del margen. ¿Va? Ya faltan 10, bueno. Nomás, pues voy a tener que terminar lo más rápido que pueda. Ya lo demás, pues... Después que lo sello, lo mando a timbrar. Es cuando empieza a validar todo lo que... ¿A qué se le llama timbrado? ¿A qué se le llama estampado? Es básicamente cuando tenemos una aplicación, ya sea propia, por ejemplo, ya sea un legacy del cliente, ya sea Neon, o lo que ustedes quieran, y están invocando a un pack. ¿Qué es lo que hacen? Aquí en este apartado le están enviando ya un XML sellado. Ya sabemos cuando mandan entonces, o cuando hablamos del término sellado. Aquí en este apartado ya mandamos, o ya se manda el pack, recibe un XML sellado. En adición, independientemente del origen, ya sea un cliente de timbrado, bueno, que le llamamos nosotros timbrado, pero pues al final del día es un cliente el cual, con base a una especificación técnica que nosotros le proporcionamos, ellos internamente y con su área de desarrollo construyen, si le quieren llamar así, un cliente. Que este cliente, ¿qué es lo que hace? Consumir nuestro servicio de timbrado. Por eso se llaman clientes de timbrado.
porque únicamente consumen el servicio que yo estoy exponiendo a partir de una especificación que yo les di. ¿Sí nos queda claro esa parte? Esos son los clientes de timbrado. Y ahí sí, para todos es parejo. Todos los clientes de timbrado yo les entrego la misma especificación. Aquí no hay excepciones, no hay de que para ti, Castores, para ti, la manzana de la discordia, Biopso, para ti, llámese, no sé, Consa, Cibe, bla, bla, bla. Manejo un cliente o una especificación diferente. Es la misma y es estándar. Es la forma más rápida y más bonita de timbrar y de vender timbrado. El servicio yo ya lo tengo construido, mi servidor ya está en la nube y ya está expuesto. Me refiero yo es expuesto en el sentido de que ya se encuentra en la nube para que cualquiera que quiera timbrar con nosotros, simple y sencillamente viene de su lado con la especificación, se lo pasa a su gente de infraestructura, de desarrollo, a lo mejor a lo mejor utilizan un tercero y a partir de ese documento que están recibiendo por parte del PAC, ellos ya lo interpretan y decir, ok, cuando yo quiera mandar timbrar, tengo que consumir o tengo que invocar este método, me va a pedir tales credenciales, tengo que apuntar a una determinada URL y me va a pedir cierta información adicional. Eso, ellos lo traducen en código dentro de su aplicación. Cuando quiero hacer una consulta, tengo que hacerlo de esta forma. Cuando quiero hacer una descarga, lo voy a hacer de esta forma. Cuando quiera cancelar, lo voy a hacer de esta otra forma. Todo eso dice el documento. ¿Sí? Y una vez que llevan a cabo la programación o la adecuación dentro de su aplicación, ya sea un desarrollo propio, ya sea un RP, lo que fuera, ahora sí, empieza a hacer una relación de confianza con nosotros, empiezan a consumir mi servicio de web service por un medio seguro y empezamos a tener comunicación. No siempre a la primera funciona. Y no funciona no porque esté mal del lado de nosotros, sino que muchas veces, en ocasiones, como programadores, omiten ciertas etiquetas, omiten ciertos segmentos, no hacen de repente match lo que vienen siendo los tiempos. Y ahí es cuando intervienen muchas veces, cuando empiezan a hablar con nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? Que no puedo timbrar, que no pasa esto, no pasa lo otro, no pasa aquello, etcétera. A ver, nos ponemos con el cliente, nosotros abrimos nuestras pantallas, nuestros indicadores, nuestros logs, le decimos, a ver, haz una petición. ¿Qué es una petición? Es cuando ellos, desde su sistema origen, se conectan al PAC a través del web service. En el momento que ellos dicen, ¿quién es? Ah, soy tal cliente, bla, bla, bla. Yo lo registro de este lado. Lo registro de este lado y me aparece, el cliente se conectó
y está mandando este documento. O simplemente me dice se conecta y se desconecta, se conecta y se desconecta. O envía un paquete y ahí empezamos a revisar en ambos extremos cuál es la problemática que se les está presentando. Muchas veces no es a la primera. ¿Por qué? Porque inclusive nosotros mismos, como parte del, no voy a decir parte del servicio, pero ya muchas veces es, ya cuando nos cae es porque ya está bien arañado el cliente. Les decimos, muéstrame tu código. Y nosotros le empezamos a preguntar, ¿qué servicio estás consumiendo? Ah, mi cliente del lado de acá, llámese cliente, el programita que construyeron con base a la especificación que nosotros los mandamos, lo hice en Java o lo hice en .NET. ¿Sí? Dependiendo de cómo lo hayan hecho, en ese entonces, hoy le decimos, muéstrame el código. ¿Para qué? Para yo poder ir leyendo poco a poco en dónde está el problema. A veces es difícil, sí, porque en el tema de la programación, pues cada cabeza es un mundo, todos pensamos diferente, y al pensar diferente, pues programamos diferente y tenemos una estructura. A lo mejor lo que yo hago en 50 líneas de código, a alguien le toma hacerlo en 20 líneas, o ahí va a haber alguien que lo va a hacer en 150, bla, bla, bla. Entonces, una vez que llámese Legacy, o llámese León, nos envían el CFD o el XML ya sellado, el pack, lleva a cabo todas las validaciones. Otra vez. ¿Por qué? Porque no puede dar por hecho de que Neon o el Legacy o cualquier otra aplicación hizo las validaciones correspondientes a los cálculos, a la estructura, a los tipos de datos, a las longitudes y todo eso. Ya, pues dependiendo de la respuesta, pues ya se timbra el documento. Vámonos por el escenario en donde se le regresó una respuesta satisfactoria. Se timbra. A partir del timbrado, pues se genera una representación impresa, que es el PDF, y al final de cuentas, bueno, se timbra y se genera el CFDI. A partir del CFDI, se genera el PDF, y ya posteriormente, ya sea, se almacena dentro del propio equipo, del propio programa, de la propia aplicación, o se manda por correo, o ya el tratamiento que gusten y manden, que el cliente le va a dar. ¿Nosotros lo mandamos por correo? No. Neon sí. Pero si fuera solo timbrado, no. Yo solo te lo deposito donde tú me lo estás. Es correcto. Yo, en timbrado, en el escenario de timbrado, únicamente recibo el XML, para no meterme mucho en detalle, lo timbro, te lo regreso, fin de la historia. Se acabó. Ya que hagas con él, si lo almacenas, lo borras, construyes PDF, lo envías, lo quemas, lo muerdes, lo masticas, ya no es un tema mío. Hay un caso específico que es Caja Morelia, y le saquemos el CSV, perdón, el CBB. ¿Sí saben qué es el CBB? Cuando ustedes tienen una factura,
Aquí trae su loguito, bla, 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 datos, más datos, importes, bla, 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 cadena, bla, bla, bla. Y aquí aparece algo así. Como un código de barras. ¿Por qué se llama CBB? Porque es código de barras bidimensional. Para este cliente específico, aparte de timbrarle, nosotros le hacemos el CBB. Se lo regresamos en un archivo log dentro del mismo web service. ¿Por qué hacemos la excepción? ¿Por qué hacemos la excepción? ¿Eh? No, con Caja Morelia. Es nuestro principal cliente. Y como en todos los negocios, a tu mejor cliente, aunque le cueste, lo que pida. ¿Qué es lo que contiene el CBB? El RFC, el que emite. El RFC, del que recibe. El UID y el importe. Es un código de barras común y corriente. Oye, pero si ya tienes ese servicio y otro cliente o futuro cliente lo requiere, pues ya te lo das también. No, porque eso implica trabajo adicional para el PAC. Y no es lo mismo dárselo a años a dárselo a todos los que están aquí. A lo mejor para entregártelo a ti, pues ya tengo como que medido de alguna manera los recursos que tengo que utilizar adicionales para poder generarlo y no afectar al resto de los que les estoy dando el sistema de timbrado. Pero si lo empecé a ofrecer al resto, no digo que no se pueda. Sí se puede y se le va a cobrar, pero también hay que ver el volumen que genera. De acuerdo a Sí, dependiendo del sapo va a ser la pedrada. Porque si no te imaginas a todo el mundo entregarle CBB, pues como que va a estar de locos y el PAC va a dejar de ser PAC. El PAC está construido para recibir, timbro, regreso, fin de la historia, no hago nada más. Y ya su trabajo adicional que es mandar sus reportes al SAT, etcétera, etcétera. Pues creo que ya nos pasamos. ¿Sí quedó claro el tema de conceptos básicos? Pues creo que mañana nos vamos a aventar otro cacho. O si le quieren seguir, como quieran. Y mañana nomás vemos el tema de cómo puede interactuar STO Factura con otros RPs, cómo puede interactuar el PAC con otros RPs. Ya mañana vamos a hacer un poquito más rapidito. A lo mejor digo mucho rollo, mucha palabra, pero de alguna manera necesito que la cachen, que entiendan. Y si soy repetitivo es para que empiece a aprender. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Va? Gracias.